Hola, hola. Buenas tardes con todos. Soy el doctor Javier Guito, soy cardiólogo y hoy día les voy a dar una clase sobre enfermedades del pericardio. Hoy día tenía que dar la clase del doctor Nasib, pero no va a poder venir, entonces yo voy a dar la clase y mañana va a dar la clase el doctor Nasib. Si tienen alguna duda, pregunta durante la clase, no duden en interrumpir. La idea es de que aprendan las principales enfermedades del pericardio, ¿no? Que son la pericarditis aguda, el derrame, el taponamiento y la pericarditis constrictiva. Entonces vamos a empezar un poco hablando sobre el pericardio. Como saben, el pericardio consta de dos capas, una visceral y una parietal, y está lubricada por un líquido, líquido pericárdico. Y dentro de las enfermedades que se pueden producir en el pericardio, tenemos aquellas que pueden ser parte de una enfermedad sistémica o que afectan únicamente al pericardio. Lo que vamos a ver es la inflamación, que es la pericarditis aguda, la acumulación de líquido, que es el derrame pericárdico, y la inflamación crónica o fibrosis, que es la pericarditis constrictiva, y vamos a ver un poco de masas y tumores pericárdicos. Entonces acá hay una pequeña clasificación de las enfermedades del pericardio. Tenemos la pericarditis aguda, recurrente, el derrame pericárdico, la pericarditis constrictiva, masas y tumores. Vamos a empezar por la pericarditis aguda. La principal etiología viral e idiopática, y en los países como el nuestro, en vías de desarrollo, también una etiología principal es la TBC, tuberculosa. El curso es relativamente benigno y autolimitado, y la complicación más frecuente es la recurrencia. La terapia se basa en AINES a altas dosis, aspirina 1 gramo cada 8, ibuprofeno 600 cada 8 y colchicina, para evitar la recurrencia. Dentro del diagnóstico de pericarditis aguda debemos buscar siempre factores de riesgo que nos van a indicar que los pacientes pueden desarrollar complicaciones de la pericarditis aguda. Y estos factores de riesgo pueden ser mayores o menores. Dentro de los factores de riesgo mayores tenemos fiebre alta, curso subagudo, derrame pericárdico grande, mayor de 20 milímetros o taponamiento cardíaco, y falta de respuesta a los AINES a los 7 días. Y dentro de los menores, factores de riesgo menores, tenemos la miopericarditis, inmunosupresión, trauma y pacientes anticoagulados. Entonces, cuando encontremos uno o más de estos factores de riesgo, nos está indicando de un caso de pericarditis de alto riesgo, y el paciente debe ser hospitalizado y debemos buscar la etiología de la pericarditis. Si no tiene ningún factor de riesgo, entonces el paciente es considerado de bajo riesgo y el tratamiento y el manejo es ambulatorio. Siempre se debe realizar un control a la semana para ver si hay respuesta al tratamiento. En cuanto a las definiciones, para definir la pericarditis aguda necesitamos 2 de 4 criterios. ¿Cuáles son los criterios? Dolor torácico pericárdico, que característicamente es el que varía con los cambios de posición y con la respiración. Generalmente aumenta con la inspiración y calma cuando el paciente se sienta hacia adelante. Ese es el dolor pericárdico. A la auscultación podemos escuchar un roce o frote pericárdico. En el electrocardiograma típicamente encontramos una elevación difusa del ST con un infradesnivel del PR. Pero esto no quiere decir que también podemos encontrar electros normales o electros con inversión de la onda T. Pero el cambio clásico típico del electrocardiograma es la elevación del ST difuso. Y el cuarto criterio es un derrame pericárdico nuevo o empeoramiento de uno antiguo. Si encontramos 2 de estos 4 criterios, ya podemos hacer el diagnóstico de pericarditis aguda.
Además nos puede ayudar elevación de marcadores inflamatorios, BSG, proteína C reactiva, linfocitosis, todo esto podemos encontrarlo aumentado. Y en imágenes podemos encontrar evidencia de inflamación pericárdica. Entonces esa es la pericarditis aguda. La pericarditis crónica es la que dura más de 3 meses. Y la diferencia entre pericarditis incesante y recurrente es básicamente el periodo o el intervalo libre de síntomas entre el primer y segundo episodio. Si es menor a 4 semanas, estamos hablando de una pericarditis incesante. Si es mayor a 4 semanas, pericarditis recurrente. Acá tenemos un electrocardiograma con la flecha roja indica el supradesnivel del ST en casi todas las derivadas y la flecha negra indica el infradesnivel del PR, ¿no? Que es el cambio típico del electrocardiograma. Acá tenemos un ecocardiograma en donde vemos la inflamación del pericardio, que se ve el pericardio más blanco, inflamado. Puede haber derrame o no puede haber derrame, ¿no? Si es que no hay derrame, se le puede llamar una pericarditis seca, y si hay derrame, que se ve como negro en el ecocardiograma, pericarditis húmeda. La etiología de la pericarditis, prácticamente todo puede causar pericarditis. Tenemos causas infecciosas, ahí tenemos virales, bacterianas, por hongos, parásitos. Y las causas no infecciosas tenemos autoinmunes, neoplasias, metabólicas, traumática o iatrogénica, por fármacos, es decir, casi todo puede producir pericarditis. Acá hay un esquema de lo que les dije que tienen que buscar los predictores de mal pronóstico. Si es que hay un predictor, si es que no hay predictores de mal pronóstico, el tratamiento es ambulatorio. Si es que hay un predictor de mal pronóstico, hay que hospitalizar al paciente y buscar la etiología. Acá está el esquema del tratamiento. El tratamiento de primera línea, AINES y colchicina. Acá están las dosis que más o menos se utilizan. Acá tenemos otros AINES que también podemos utilizar para el tratamiento de la pericarditis. Eso sería en cuanto a la pericarditis aguda. Ahora vamos a hablar un poco de la pericarditis recurrente. Es la mayor complicación de la pericarditis aguda. Ocurre hasta un 20 a 50% de casos. La mayoría de pericarditis recurrente también es idiopática o autorreactiva o autoinmune dentro de la etiología. La terapia, igual utilizamos AINES, altas dosis, más colchicina, y acá podemos utilizar los corticoides. Los corticoides utilizamos generalmente la prednisona de 0,2 a 0,5 miligramos kilo día, ¿no? O sus equivalentes de los otros corticoides. Si es que fracasa el tratamiento con AINES, colchicina, corticoides, como la mayoría de los casos son autoinmunes o autorreactivas, podemos utilizar otros inmunomoduladores. Acá tenemos la azatioprina, inmunoglobulina endovenosa, un inhibidor del receptor de interleucina 1, que todos estos podemos utilizarlos también. Y en último caso, si continúa con el dolor y no son eficaces esos tratamientos, podemos hacer la pericardictomía, ¿no? Que es la última opción terapéutica. El pronóstico de la pericarditis recurrente idiopática es bueno, con una evolución a pericarditis constrictiva muy bajo, y depende más que todo del número de la etiología. Para que desarrolle pericarditis constrictiva depende de la etiología, siendo la bacteriana y la tuberculosa los que más van a desarrollar pericarditis constrictiva, y no del número de recurrencias. Ya una viral puede tener 10 recurrencias y es difícil que desarrolle pericarditis constrictiva.
Bueno, acá hay un esquema de cómo dar corticoides e ir bajando las dosis. Acá tenemos los fármacos, donde actúan los fármacos inmunomoduladores. Tenemos, por ejemplo, la colchicina, la azatioprina, la inmunoglobulina G, en donde actúan estos. Anacrine, que es el bloqueador del receptor de interleucina 1. Acá tenemos también un cuadro con los principales fármacos que utilizamos y sus dosis para la pericarditis. Bueno, eso sería en cuanto a inflamación, pericarditis aguda y recurrente. Ahora vamos a hablar un poco del derrame. El derrame pericárdico es clasificado de distintas maneras, ¿no? Puede ser clasificado en agudo, subagudo, crónico. Por su distribución puede ser global, circunferencial o localizado o floculado. Por su impacto hemodinámico puede ser un derrame pericárdico o taponamiento, ¿no? Si hay impacto hemodinámico. Pero podemos clasificarlo también en exudado, trasudado, según la composición del líquido pericárdico. Pero la clasificación que más utilizamos es la semicuantitativa por ecocardiograma, ¿no? Y esta nos va a dar una clasificación. Lo que tenemos que medir es el espacio, la distancia del derrame en el eco. Si es menor a 10 milímetros es un derrame leve, de 10 a 20 moderado, más de 20 severo. Los síntomas en el derrame pericárdico varían de acuerdo a la velocidad de acumulación. Acumulaciones lentas, un paciente con derrame puede tener 2-3 litros de líquido pericárdico y no producir ningún síntoma, ¿no? Si es que se acumula en meses. En cambio, acumulaciones rápidas de 300 o 250 mililitros pueden ser fatales, producir un taponamiento y ser fatales. En los derrames crónicos y grandes siempre debemos buscar dentro de la etiología, o sea, aparte de drenarlo, hay que estudiar el líquido y siempre hay que buscar neoplasias, TBC o hipotiroidismo. Tenemos los exámenes como de segunda línea, que son la tomografía y la resonancia, que nos van a ayudar en el caso de las enfermedades pericárdicas en el diagnóstico etiológico. La tomografía nos va a servir bastante para ver otras patologías que se encuentran en el tórax, ya sean neoplasias, linfomas, neumonías, tuberculosis. Bueno, acá está más o menos para que sea la diferencia entre trasudado y exudado. Y para hacer un exudado tiene que tener niveles bien elevados de proteínas, DHL y albúmina, ¿no? Si los tiene bajos, sería considerado un trasudado. En cuanto a la citología, al estudiar el líquido pericárdico para neoplasias, siempre hay que hacer se hace el líquidos se da vueltas a alta velocidad para que precipite las centrifugadas, ¿no? Para que precipiten las células, pero aún así la citología solo tiene una sensibilidad del 50% para neoplasias. Por ejemplo, para buscar la etiología de TBC podemos hacer cultivos de Mycobacterium, o lo que es más sensible y específico es buscar el genoma del Mycobacterium mediante una reacción en cadena de la polimerasa del líquido pericárdico. En cuanto al tratamiento, derrames grandes, severos o ya con impacto hemodinámico, hay que drenarlos y estudiar el líquido, la etiología. Si además encontramos signos de inflamación, el manejo debe ser igual a una pericarditis. AINES, altas dosis más colchicina. Y si encontramos alguna enfermedad conocida asociada al derrame pericárdico, por ejemplo un lupus, insuficiencia renal, debemos tratar esta enfermedad de fondo.
En cuanto a la pericardiocentesis, cuando drenamos el líquido pericárdico hay un gran riesgo de que este se vuelva a llenar, ¿no? Y vuelva a producir un taponamiento. Entonces siempre dejemos un dren. Este dren lo debemos dejar hasta por lo menos cuando drene menos de 30 mililitros en 24 horas. Porque de esta manera, cuando drena menos de 30 mililitros es más fácil que las dos capas del pericardio se peguen y ya no se vuelva a llenar. El pronóstico del derrame pericárdico está relacionado a la etiología, ¿no? Derrames idiopáticos, buen pronóstico. Si el derrame es por neoplasia, mal pronóstico. Acá tenemos una imagen de un ecocardiograma donde vemos un derrame pericárdico acá posterior, es esta zona de acá. Este es un corte en eje corto del corazón. Este es el ventrículo izquierdo y acá está el derrame. Acá ese mismo corte le ponemos modo M para poder medir el derrame. Siempre vamos a medir el mayor diámetro, ¿no? Para clasificarlo en leve, moderado o severo. Este es el mismo paciente. También lo que quiero que vean es que generalmente el derrame se acumula por gravedad. O sea, si el paciente está echado, todo el líquido va a ir primero a la parte de abajo, posterior. Entonces el derrame posterior va a ser mayor que el anterior. Acá igual, el anterior es pequeño y el posterior es mayor. Cuando vean solo un derrame anterior, sospechen que no, o sea, cuando vean una imagen negra en la parte anterior del corazón, sospechen que no sea derrame, ¿no? Si es que no hay derrame posterior. Acá tenemos la etiología de los diversos derrames pericárdicos. Esta es una radiografía de tórax. Antes se utilizaba bastante para hacer el diagnóstico, ahora la base del diagnóstico es el ecocardiograma, ¿no? Pero lo que se veía en la radiografía de tórax es un aumento de la silueta cardíaca, que si a veces era tanto el derrame, llegaba a producir el signo en botellón, que se llamaba, o carpa. Cuando el derrame es severo, podemos encontrar signos de taponamiento cardíaco en el ecocardiograma, lo que viene a ser el pulso paradójico. El pulso paradójico es la disminución de más de 10 milímetros de mercurio con la inspiración, ¿no? Y esto se produce, es una acentuación de un fenómeno natural fisiológico que se da en el organismo, ¿no? Normalmente con la inspiración llega más sangre a las cavidades derechas, y esto hace que el ventrículo derecho y el septum interventricular se desplace hacia el lado izquierdo, haciendo que el ventrículo izquierdo sea menor. Y esto, cuando se contrae el ventrículo izquierdo, va a hacer que la presión arterial caiga de 2 a 3 milímetros de mercurio. Eso es lo normal en la inspiración. Pero cuando tenemos un taponamiento cardíaco, como hay líquido alrededor del corazón, prácticamente la pared libre del ventrículo derecho no se va a poder desplazar, dilatar, y todo el septum se va a bombar muchísimo hacia el lado izquierdo, haciendo que el ventrículo izquierdo sea más chiquito de lo normal, y eso va a hacer que la presión arterial caiga más de 10 milímetros de mercurio en la inspiración. Entonces es una acentuación de un fenómeno normal. Eso es el pulso paradójico. Y ese pulso paradójico lo podemos ver en el ecocardiograma. En el ecocardiograma, si ponemos el Doppler en la válvula mitral, que es por ejemplo la cavidad izquierda, esta válvula, el llenado ventricular produce una onda E. Esta onda E en el lado izquierdo es menor en inspiración y mayor en expiración. En expiración es más grande y en inspiración es más chiquita. Si esta variación es más del 25%, estamos hablando de que el paciente ya tiene taponamiento cardíaco. Y al revés sucede en el lado derecho. Si ponemos el Doppler en la válvula tricúspide, en inspiración llega más sangre al lado derecho, entonces la onda E va a ser mayor, y en expiración llega menos sangre.
Igual, si la variación es más del 25 a 30%, estamos hablando de taponamiento cardíaco. Otra cosa que podemos encontrar en el taponamiento cardíaco es el colapso de las cavidades derechas. Normalmente cuando aumenta la presión intrapericárdica, lo primero que se colapsa es la pared libre de la aurícula derecha. Después la pared libre de la aurícula izquierda, pero esta no la podemos ver bien en el ecocardiograma. De ahí la pared libre del ventrículo derecho y al final, pues, si se colapsa el ventrículo izquierdo, ya el paciente está en paro. Entonces acá tenemos un ejemplo: ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, y ven cómo la pared de la aurícula derecha ya se está colapsando, se está hundiendo. Y en este caso aumenta el derrame, hay mayor taponamiento y la pared ya del ventrículo derecho, que debe ser cóncava, ya se está hundiendo. También está, este es un derrame, un taponamiento más avanzado. Acá está un ejemplo de una tomografía, cómo puede ayudar en el diagnóstico etiológico del derrame pericárdico. Por ejemplo, acá tenemos un derrame pericárdico, pero además hay un derrame pleural y una masa pulmonar. Este paciente tenía un cáncer de pulmón, tumor de pulmón, ¿no? Y esa era la causa del derrame pericárdico. Acá igual, derrame pericárdico, derrame pleural, y acá hay como un absceso, consolidación, ¿no? Esa es la causa, la neumonía es la causa del derrame. Y en este caso, el derrame es acá en la parte inferior, pero además se ve que el mediastino está aumentado de tamaño, hay una masa. El paciente tenía un linfoma no Hodgkin. Bueno, este esquema es también para ver que derrames pequeños no necesitan ser drenados, no se necesita hacer pericardiocentesis, pero derrames grandes, severos o ya en taponamiento, sí hay que hacer la pericardiocentesis y hay que buscar la etiología, estudiar el líquido. En el taponamiento cardíaco es un síndrome pericárdico caracterizado por la compresión del corazón, por la acumulación de líquido pericárdico dentro del espacio pericárdico, alterando básicamente el llenado diastólico y por ende el gasto cardíaco. Todas las enfermedades pericárdicas y hemorragias, o sea, por iatrogenia o durante una intervención, pueden causar el taponamiento. Como hemos dicho, si se acumula lentamente, puede tolerar hasta 2-3 litros sin que haya taponamiento. En cambio, si se acumula rápidamente, 250 mililitros, pueden producir el taponamiento. Causas frecuentes de taponamiento. Esto deben buscar en todos los pacientes que tengan taponamiento: pericarditis, tuberculosis, iatrogénicas, traumáticas y por neoplasias, ¿no? Son las principales causas de taponamiento. Causas infrecuentes, acá tenemos todas las otras enfermedades. Acá hay un cuadro de lo que podemos encontrar en un taponamiento cardíaco, ¿no? Por ejemplo, si es por neoplasias o tuberculosis, estas dos etiologías más frecuentes van a producir taponamiento cardíaco, que sí es viral, ¿no? Si encontramos ortopnea sin crépitos en el pulmón, eso es prácticamente de taponamiento. Pulso paradójico también nos indica que lo más probable es que sea un taponamiento. En el ecocardiograma podemos, por ejemplo, si encontramos ya colapso de la aurícula derecha, estamos prácticamente ante un taponamiento, ¿no? Son los distintos signos y su probabilidad de que nos encontremos ante un taponamiento. Miren acá, por ejemplo, la disección de aorta tipo A, prácticamente es seguro que produce un taponamiento. Su riesgo, o sea, su puntaje es de 6, mayor a cualquier otro. Entonces eso es
prácticamente seguro de taponamiento y puede ser fatal en horas. Acá tenemos dos patologías, bueno, igual las que pueden producir derrame pericárdico, pero nunca van a producir taponamiento. El derrame de hipertensión pulmonar y el derrame del tercer trimestre del embarazo. Estas patologías generalmente producen un trasudado y nunca va a producir un taponamiento cardíaco. Acá tenemos algunas imágenes, por ejemplo en el derrame y taponamiento podemos encontrar en el electrocardiograma el pulso alternante, que es la variación del tamaño del QRS en cada latido, uno chiquito, uno grande, chiquito, grande, y es que el corazón en cada latido se mueve en el líquido pericárdico, ¿no? Cuando se acerca al tórax produce un QRS grande, cuando se aleja un QRS chiquito. Eso se llama alternancia eléctrica. Acá está, por ejemplo, una imagen de rayos X con aumento del diámetro de la silueta cardíaca, un signo de embotellón del taponamiento cardíaco. Este es el pulso paradójico, donde hay una disminución de más de 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica. Esto es en expiración, y acá en expiración vemos cómo baja. Acá tenemos una imagen de un derrame severo que ya está con un colapso de la pared de la aurícula izquierda y se le está haciendo una pericardiocentesis. La pericardiocentesis siempre puede ser con guía fluoroscópica, o sea, de rayos X, o con guía ecocardiográfica. Lo que más utilizamos es la guía ecocardiográfica, ¿no? Generalmente la punción se hace subsifoidea, apuntando hacia el hombro izquierdo, la aguja a 45 grados, y por ahí introducimos la aguja y sacamos el líquido para estudiarlo. Acá hay, por ejemplo, con guía ecocardiográfica. Este es un derrame en el que se está haciendo más bien la punción no subsifoidea, sino lateral izquierda, ¿no? A veces también, como nos guiamos del ecocardiograma, vemos que subsifoidea lo que más vamos a ver es el ápex, pero acá en el ápex no hay mucho líquido, pero sí hay bastante líquido en la cara lateral. Entonces ahí hacemos la punción, la pericardiocentesis lateral izquierda, generalmente quinto espacio intercostal, por arriba del borde de la costilla. Y más bien, si en el ecocardiograma vemos un derrame tabicado, o sea, purulento, con fibrina, no va a ser exitosa ahí la pericardiocentesis. Lo que tenemos que hacer ahí es una ventana pericárdica, ¿no? Eso ya lo hace el cirujano. Esta es una disección de aorta, ¿no? Que les dije que es fatal y es bien frecuente que produzca el taponamiento cardíaco y muerte. ¿Hasta ahí dudas, preguntas? ¿Todo claro? Ya, pericarditis constrictiva. Es el resultado final de la inflamación crónica y subaguda del pericardio, que tiene efectos hemodinámicos debido a la constricción mecánica que impide también el llenado ventricular en las cámaras cardíacas. Su diagnóstico y manejo sigue siendo desafiante. Un buen conocimiento de la patofisiología y experiencia en el manejo ayudan al mejor tratamiento del paciente. Lo que encontramos generalmente en la pericarditis constrictiva es signos de enfermedad crónica, ¿no? El paciente a veces refiere fatiga, debilidad, pérdida de peso, o sea, no son síntomas específicos. Al examen físico podemos encontrar lo que se llama el signo de Kussmaul, que es el aumento de la presión venosa yugular con la inspiración, ¿no? Eso sí es todo lo contrario a lo que sucede normalmente. En la inspiración la presión venosa yugular cae, y el Kussmaul es lo contrario, ¿no? Aumenta la ingurgitación yugular con la inspiración. Este Kussmaul lo podemos encontrar también en taponamiento, no es específico de pericarditis constrictiva.
Y el pulso paradójico también lo podemos encontrar acá en pericarditis constrictiva, no es específico de taponamiento. Entonces, hacer un diagnóstico a veces es difícil, pero lo importante es que hay que tratar de hacerlo tempranamente, porque si dejamos avanzar mucho, ya no solo se va a afectar el pericardio, sino también se va a afectar el miocardio. Y cuando hay calcificación, atrofia del miocardio, la mortalidad ya es muy alta. Ya así, como vamos a ver, el tratamiento es la pericardiectomía, pero así saquemos todo el pericardio, como ya está atrofiado y calcificado el miocardio, ya no se puede hacer mucho por el paciente. Entonces hay que tratar de evitar llegar a ese estado, ¿no?, avanzado. Vamos a hablar un poco de las masas pericárdicas. Acá tenemos quistes, tumores y hematomas. Los quistes son lesiones benignas, generalmente son congénitas y la localización más frecuente, ángulo cardiofrénico derecho. Son asintomáticas y a veces son encontradas incidentalmente por un estudio de imagen que se hace al paciente. Si no causan ningún síntoma, puede ser el tratamiento expectante de observación, pero si causan síntomas o se complican, se rompen o se infectan, el manejo es quirúrgico. Acá también tenemos alta prevalencia de la hidatidosis, quistes por equinococos. Entonces, estos quistes, como saben, son adquiridos, es por una infección de un parásito. El tratamiento siempre es quirúrgico. Y se caracterizan porque generalmente hay calcificación de la pared del quiste. Acá tenemos una radiografía de un quiste que está cerca de la aurícula derecha. Esta es la radiografía. Y acá se ve mejor en la tomografía. Este es el quiste. Es grande, ya estaba comprimiendo la aurícula derecha, así es que el tratamiento fue quirúrgico. La ausencia congénita del pericardio o agenesia completa del pericardio también puede ser un hallazgo que podemos encontrar en los pacientes. Generalmente lo sospechamos en las imágenes, ¿no? Normalmente entre la aorta y el cono de la pulmonar está el pericardio y eso da una imagen blanquecina en la radiografía y en la tomografía. En este caso, cuando no hay pericardio, se mete ahí tejido pulmonar y va a dar una imagen negra. Entonces, por ejemplo, acá ven donde está la flecha, es el signo del dedo de guante. Ven como si un dedo estuviese metiéndose ahí entre la aorta y la pulmonar y está negro. Acá igual, en la tomografía, entre la aorta y la pulmonar, debería ser así lomito, blanquecino, pero está todo negro porque hay tejido pulmonar. Y lo otro que sucede es que el corazón se desplaza hacia la izquierda, ¿no? Ven como acá el corazón se ha ido hacia la izquierda y acá también se va hacia la izquierda. Eso es en la agenesia completa del pericardio. La agenesia parcial es más rara y generalmente el lado que más se afecta es el lado izquierdo. Y como una complicación rara, a veces protruye por ahí la orejuela izquierda y se puede herniar, ¿no? Esa sería una complicación rara, pero en sí es bien raro la agenesia parcial. Y la agenesia completa también son raras. En cuanto a los pacientes oncológicos, el compromiso del pericardio en estos pacientes no es raro, ya que varias enfermedades oncológicas pueden afectar el pericardio e incluso el tratamiento, ¿no? Como es la radioterapia o la misma quimioterapia, pueden producir pericarditis y afectación del pericardio. Los tumores pericárdios primarios son raros. El más común, el mesotelioma, y pronóstico malo, ¿no? Es bien agresivo y el pronóstico es malo. Las metástasis son más comunes al pericardio, siendo el cáncer de pulmón el que más metástasis produce en el pericardio.
Y estos pacientes se pueden presentar a veces con taponamiento cardíaco, ¿no? Es la forma de presentación del cáncer, que ya es avanzado, ¿no? Y el pronóstico es malo. Síntomas, dan síntomas inespecíficos, y a veces el diagnóstico es a través de una imagen por otro motivo, ¿no? Incidental. Entonces, cuando tengamos un derrame severo o taponamiento, siempre hay que buscar neoplasia como etiología. Y siempre hay que drenar el derrame y buscar la etiología y estudiar el líquido. La patología y la citología son el gol estándar, ¿no? Pero hemos dicho que no es 100% sensible, o sea, no detectan todas las neoplasias. A pesar de que un derrame por neoplasia o un taponamiento es de mal pronóstico por la enfermedad de fondo, igual debemos tratar ese derrame, o sea, drenarlo para mejorar la calidad de vida del paciente. Acá hay un cuadro de causas de enfermedades oncológicas que afectan el pericardio. Y ahora, la imagen multimodal, o sea, para las enfermedades del pericardio dependemos mucho de las imágenes para hacer el diagnóstico. El ecocardiograma es la imagen de primera línea, o sea, lo que siempre debemos hacer en todo paciente que sospechemos de enfermedades pericárdicas. Y de segunda línea tenemos la tomografía y la resonancia. Antes utilizábamos más la radiografía, pero ahora no lo utilizamos mucho, ¿no? En la radiografía lo que encontrábamos cuando había derrame, como hemos dicho, un aumento de la silueta cardíaca. Por ejemplo, acá tenemos una radiografía normal, pero el paciente tiene una pericarditis aguda, ¿no? Que la diagnosticamos con el ecocardiograma. Entonces, radiografías normales no quiere decir que no tenga ninguna enfermedad del pericardio. Siempre hay que hacer ecocardiograma y, dependiendo, tomografía o resonancia. Esto era lo que se veía en la imagen en botellón, o sea, el aumento de la silueta cardíaca en la radiografía de tórax. Pero ahora lo que más utilizamos es el ecocardiograma, ¿no? Nos va a ayudar, por ejemplo, para cuantificar el derrame leve, moderado, severo, como hemos dicho. Acá, por ejemplo, como les he dicho, si solo ven una imagen negra en la parte anterior del corazón, sospechen que esto no es derrame. ¿Ya? Este paciente tenía esta imagen tanto en el eco como en la tomografía, así es que se le hizo una resonancia magnética. La característica de la resonancia es que caracteriza mejor los tejidos, caracterización tisular. Y al hacerle la resonancia, la cardioresonancia, se vio que esto era grasa, ¿no? Tenía la misma densidad que la grasa epicárdica. En el ecocardiograma también nos ayuda para diferenciar el derrame pericárdico del pleural. Para esto nos guiamos de la aorta torácica descendente, que la vemos acá redondita. Si es que está por delante de la aorta torácica, es un derrame pericárdico, y si está por atrás, pleural. Bueno, acá están los signos que les dije de taponamiento cardíaco, que básicamente es el colapso de las cavidades, ¿no? Y el cambio de la velocidad de la onda E en el llenado ventricular, más de 25%, o más de 40%. Otra alteración que podemos ver es dilatación del diámetro de la vena cava inferior, mayor a 20, y que no colapsa con la inspiración. Acá tenemos los signos ecocardiográficos de pericarditis constrictiva. ¿No ven? Esto no es necesario que lo sepan. Acá tenemos una imagen de, si ven, calcificación en todo el pericardio, pero además ya está tomando el miocardio, ¿no? Es una pericarditis constrictiva. Lo bueno de la tomografía es de que detecta muy bien el calcio,
¿no? Entonces nos va a ayudar bastante en la pericarditis constrictiva, y además se puede hacer la reconstrucción 3D, esto en el caso para ayudar a los cirujanos, para ver cómo van a hacer la cirugía, la pericardectomía. La resonancia, les dije que su principal característica es la caracterización tisular. Y ahí podemos verla, por ejemplo, en T1, podemos ver cómo está la línea del pericardio, ¿no? Ese es el pericardio, esa línea negra. Y cuando esté inflamado, en T2, que sirve para ver inflamación, agua, podemos ver cómo aumenta o sea, se ve más blanco, y también cómo capta contraste de gadolinio. Entonces, en todo paciente que sospechamos enfermedad pericárdica, siempre hay que hacerle un ecocardiograma, nivel de evidencia 1C. Si es de bajo riesgo, ahí no necesita más imágenes, pero si es de alto riesgo o estamos sospechando de que puede complicarse, ahí debemos hacer una tomografía o resonancia. Bueno, acá están un cuadro con las principales características, ventajas y desventajas de cada examen: eco, tomo y cardioresonancia. Entonces, para resumir, la ecocardiografía es la modalidad de imagen de primera elección en cualquier paciente con enfermedad pericárdica. Debemos considerar en casos complicados, cuando la ecocardiografía no es concluyente o sospechamos de otra enfermedad concomitante, la cardioresonancia y la tomografía de segunda línea, son de segundo nivel. Tomografía especialmente para ver calcificaciones, pericarditis constrictiva, y la cardioresonancia, caracterización tisular, ¿no? Si hay masas, o para ver la inflamación pericárdica, miocárdica. Entonces, todas estas imágenes en el caso de casos complejos. La medicina nuclear casi no se utiliza mucho, solo lo utilizamos cuando queremos ver la actividad metabólica del pericardio, cuando sospechamos neoplasia o pericarditis infecciosa por TBC. Y el cateterismo cardíaco hoy en día solo se utiliza básicamente en la pericarditis constrictiva, ¿no? Ahí da un signo, el signo de la raíz cuadrada, y sirve para medir las presiones también intracavitarias del corazón, pero básicamente solo lo utilizamos para la pericarditis constrictiva, el cateterismo. Dentro de las terapias intervencionistas, si queremos hacer una terapia intervencionista, es necesario que el paciente tenga todas las imágenes, eco, tomo o eco más resonancia. Estas terapias incluyen la pericardiocentesis, que ya hemos hablado de eso. Además incluye la instilación de sustancias después de hacer la pericardiocentesis. Tenemos, por ejemplo, si es que es un derrame neoplásico, instilamos citostáticos, cisplatino. Si es un derrame autoinmune o autorreactivo, instilamos un corticoide, triamcinolona. Si es una pericarditis purulenta o tuberculosa, hay que hacer un lavado enérgico con suero fisiológico. La guía tanto ecocardiográfica como fluoroscópica ha ayudado a que no haya complicaciones mayores en estos procedimientos. Bueno, después a veces se utiliza fibrinolíticos, instilación de fibrinolíticos, sobre todo en la pericarditis purulenta o tuberculosa. Se puede aplicar uroquinasa, ¿no? Y los resultados son más o menos buenos para prevenir la pericarditis constrictiva. Bueno, en los derrames autoinmunes, triamcinolona.
Antes se utilizaba también, se hacía una ventana entre el pericardio y el espacio pleural, o entre el pericardio y la cavidad abdominal. Ahora ya no se utiliza mucho eso. En los quistes pericárdicos a veces también se puede instilar alcohol para destruir el quiste. Y bueno, la ablación de focos arritmogénicos desde el pericardio, que es parte de la terapia de electrofisiología, también se puede realizar. Y bueno, acá está en cuanto al derrame, lo que les dije. En todos los derrames se puede utilizar gentamicina, instilar gentamicina después de drenar el líquido pericárdico. Lo que hace la gentamicina es crear una reacción inflamatoria entre las dos capas del pericardio y va a hacer que se pegue. Y si es que es maligno, neoplásico, instilamos cisplatino. Si es purulento, drenaje con suero fisiológico. Si es autorreactivo, triamcinolona, ¿no? Son algunas de las cosas que podemos instilar. Y esta instilación, como ven, evita que se vuelva a producir el derrame y el taponamiento, ¿no? Es efectiva. Esta es una pericardiotomía percutánea con balón, que casi ya no se utiliza. La intervención quirúrgica en el pericardio podemos utilizarla, como saben, pues en el caso de derrames pericárdicos que sean purulentos, floculados, hay que hacer una ventana pericárdica, más que una pericardiocentesis. Y tenemos la pericardiectomía, que se utiliza para el tratamiento de la pericarditis constrictiva y como última opción en la pericarditis recurrente, cuando no se trata con los nuevos inmunomoduladores. Siempre en toda pericarditis, pericarditis constrictiva, cuando se va a hacer la pericardiectomía hay que ver cómo está la función del ventrículo, tanto izquierdo como derecho, que no esté comprometida, porque si no también, como hemos dicho, la mortalidad es muy alta. Y acá está lo que les dije, factores de riesgo de alta mortalidad de la pericarditis constrictiva, ¿no? Que es básicamente cuando ya ha avanzado bastante la pericarditis constrictiva. El paciente llega a veces caquéctico, ¿no? Con insuficiencia renal, hiponatremia. La pericarditis constrictiva también da signos de falla cardíaca derecha, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, edemas, reflujo hepatoyugular. Entonces sirve la clasificación de Chai-Pugh para ver cuán avanzado está, ¿no? Una pericarditis constrictiva. Y finalmente, lo que se está estudiando ahora en pericarditis, lo que se viene es un poco la investigación, es tratar de saber cuál es la etiología, porque como hemos dicho bastante de la pericarditis aguda, la etiología es idiopática, nunca se sabe la etiología. La idea es que tratemos de descubrir y estudiar más a estos pacientes para ver cuál es la etiología y que no se quede en idiopática. Hay nuevos agentes que están saliendo en el caso de neoplasias, no solo el cisplatino, sino también se están utilizando otras drogas para tratar de manejar el derrame por neoplásico. Bueno, eso sería todo, chicos, en cuanto a enfermedades del pericardio. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Está todo claro? Les voy a dejar